saludarlos en una emisión de Ir Más Allá. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que yo creo debe ser de suma importancia para usted y para toda la sociedad. Voy a hablar de los jóvenes, pero en específico voy a hablar de dos temas que tienen que ver. Uno es la salud mental en los jóvenes y cómo ha impactado la violencia, debido a que también pues prácticamente nos está llevando a abordar otro tema que es cómo se redujo la esperanza de vida, principalmente por la violencia y la mortandad. Lo voy a dividir como en tres partes, pero yo quiero, antes de decirle cómo vamos a estar abordando, le quiero presentar primeramente a mi invitada, porque ella ha trabajado mucho con los jóvenes y ha analizado mucho este fenómeno. Yo le doy gracias a Marister Navarro Díaz. Ella es la psicoterapeuta del Centro de Atención a Víctimas y bueno, también está especializada con maestría en temas de la familia, pareja y obviamente adolescentes. Muchas gracias, Esther, por estar aquí. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Yo debo de partir del por qué traigo este tema aquí a Ir Más Allá, pero yo creo, y debe ser necesario primeramente decir por qué escogí el tema. Cuando yo supe que el 10 de octubre se enfocó el Día Mundial de la Salud Mental en los jóvenes, me asusté con alguna de las cifras. Y ojalá me puedan poner en pantalla, porque seguramente cuando se la lea y las comparte con ustedes, pues todos vamos a hacer lo mismo. Resulta que se enfocó y obviamente se le dio este gran énfasis a los jóvenes en por qué enmarcar el Día Mundial de la Salud Mental. Fue porque 50% de los trastornos mentales comienzan antes de los 14 años de edad y el 70% antes de los 24. También tenemos que el 20% de los adolescentes del mundo tienen problemas mentales o de comportamiento. Y otro dato también muy importante y que lo hemos visto es que la depresión es la enfermedad que más contribuye a la carga mundial de morbilidad en jóvenes de 15 a 19 años. Y no digamos también otro dato que últimamente lo estamos viendo, es el suicidio. Es una de las 3 causas principales de mortalidad en personas de 15 a 35 años de edad. Y bueno, sin duda, yo creo partir primeramente de todos estos cifras, porque le digo, vamos a abordar otras más, mucho más fuerte, y vamos a hablar incluso de casos de cómo le están impactando a nuestros jóvenes. Pero yo parto de aquí, Esther, porque cuando yo veo estas cifras y cuando veo que se enfoca el Día Mundial de la Salud Mental en los jóvenes por todas estas razones, pues yo lo primero que quise analizar contigo es qué es lo que está pasando a raíz de que nos dan estas cifras y que es para preocuparse primeramente. Efectivamente, entre los últimos 20 y 30 años ha aumentado muchísimo la incidencia de las enfermedades mentales entre las y los jóvenes. Una de las principales causas es por el rompimiento de las estructuras familiares tradicionales, la falta de oportunidades, la falta de acceso a la educación formal, también el hecho de que los adultos, las adultas, los padres, tenemos altas expectativas laborales y académicas en relación a nuestros hijos. Sí, tiene que ver eso. Mayor, desde luego. Entre más altas son las expectativas, cuando estas no se alcanzan, es más grande la frustración, lo cual es como un efecto de retroceso en el propio adolescente. ¿Sí? Se frustra por no poder cumplir con estas expectativas, y si ya había por ahí la posibilidad de que apareciera un trastorno, se recrudece aún más. Yo cuando empecé a ver estas cifras que dieron a conocer y que también, como bien decías, es porque comienza en las últimas décadas esta ruptura de las estructuras familiares, como bien lo comentas, y obviamente lo que yo creo que no estamos viendo, o que lo estamos viendo ya cuando está en una situación muy complicada, es cuando nuestros jóvenes o son víctimas, o bien son victimarios, o bien ya estamos viéndolo cuando ya están muy mal. Entonces yo aquí mi pregunta primeramente es, ¿qué es esos factores de riesgo para que lleven a los problemas de salud mental en nuestros jóvenes? Porque bueno, cuando dicen también que desde los 14 años incluso comienza prácticamente a, no sé si a los trastornos, ¿es correcto? Los trastornos a partir de los 14 años es cuando comienza, pues estamos hablando que es en esa etapa de la adolescencia y que a veces se confunden con lo que nosotros creemos que son propios de la adolescencia.
Sí, efectivamente, es muy común, sobre todo los padres suelen confundir el hecho de que se está atravesando por una etapa de cambios, de transformación, de elaboración de duelos, porque estás dejando de ser el niño, estás obteniendo más responsabilidad. Pero yo creo que lo más grave de esto es que tenemos que entender que un joven cuando llega a los 14 años de edad es porque ya vivió la primera etapa, ya vivió la primera infancia, donde ya hubo factores de riesgo. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para que un adolescente pueda presentar un trastorno emocional? Una constante exposición a maltrato, ¿sí? Y hablo de un maltrato psicológico, de un abandono, de una falta de afecto, de un vínculo adecuado. Desde luego, de la violencia que puede vivir en la propia familia, de la violencia que puede vivir en la escuela, en la comunidad, en el vecindario incluso. Y es que es importante, y pregunto lo de los factores de riesgos, quizá ya ahorita, y quiero traer aquí a un caso que si bien ya no es de un joven, sino es de una persona adulta, pero algo que yo quiero rescatar o destacar de las notas nacionales es que estamos viendo al feminicida, que incluso lo ha nombrado el monstruo de Catepec, que mató de una manera bárbara a 20 mujeres, prácticamente las descuartizó. Es decir, cuando uno comienza, porque me tocó estar leyendo la declaración tanto de él como de la esposa, y en algo que me llama la atención de sus declaraciones es que dijo que odiaba a las mujeres porque odiaba a su mamá desde los 10 años. Y él decía que odiaba a su mamá porque no se describe qué hacía la mamá, pero decía que lo olvidaba y lo maltrataba mucho y que lo iba y lo dejaba con una señora que abusaba sexualmente de él. Entonces, por eso lo quiero mencionar, porque él dice que desde los 10 años empezó a odiar a su mamá y a todas las mujeres. Ahorita ya estamos viendo un monstruo, alguien que ha cometido una serie de feminicidios, pero es ahorita en el momento que estamos viendo, que debemos ver a nuestros jóvenes de 10, 14 años, que ya pueden estar empezando a tener esos trastornos pues fuertes, ya hasta llegar a estos, pues no sé si son psicópatas o sociópatas, ¿cómo hacerle para detectar eso ya que va grave el asunto? Desde luego, en el caso que mencionas hay una particularidad. Él refiere que a esa edad comenzó a odiar a su madre, pero es evidente que desde la más temprana infancia no existió un vínculo afectivo adecuado con la madre. Si no es que a los 10 años se generara esto, no, fue poco a poco. De hecho, si hablamos de factor de riesgo, hablamos de que no hubo una crianza adecuada y no se generó un vínculo afectivo, y no solamente por parte de la madre, sino también por parte del padre. Sí, por ambas figuras. Ahora bien, quizá que no existía. Claro, o quizá no existía, no estaba presente, porque el padre siempre existe. Exacto. Sí, ausente o presente. No, ya recuerdo que en esa declaración, y bueno, ya que estamos hablando de analizando este caso, pero sí lo menciona, pero dice que su papá era tan mandilón que su mamá muchas veces con un cuchillo lo amenazaba, y que él decía que porque estaba chico no podía defender a su papá. Pero insisto, ahí vemos que entonces cómo impactaron, en este caso que no hubo un lazo afectivo desde chiquito, desde infancia, y obviamente como adolescente se desarrolla este odio. Aquí sí quisiera destacar varias cuestiones. Una de ellas es que justamente dentro de todos estos trastornos que viven las y los adolescentes, el padre de todos, se podría decir que después de un hecho victimizante, es el trastorno de estrés postraumático. Pero hay algo que hay que destacar, que es el presentar signos y síntomas físicos, cognitivos, emocionales, después de haber vivido un evento inesperado, traumático, ¿sí? Pero aunado a esto, ahora tenemos una entidad nueva, una categoría diagnóstica que incluso ya en la clasificación internacional de las enfermedades estamos trabajando con el CIE-10, en el CIE-11 ya va a aparecer denominada trauma complejo, que es la exposición continua, permanente. Se podría decir que
casi diariamente, todo el tiempo, de niñas y niños a situaciones de violencia, porque las observan, porque las escuchan, porque las viven en casa, en el vecindario, en la comunidad, en la escuela, que destruye, antes de que termine de construirse, destruye una parte interna donde la persona se siente muy, muy carenciada, muy vulnerada. Si a eso sumamos que probablemente algunas personas que han llegado a presentar ya una psicopatología muy grave, una sociopatía, una psicopatía, inicialmente presentaron un trauma complejo y después en la vida adulta indudablemente hubo más eventos que él vivió, aparte de los abusos. Imaginemos cómo esto se suma y la dificultad tan enorme que existe para deconstruir lo que de manera subjetiva y objetiva se instaló aquí. Esa es la parte que tendríamos que rescatar de la salud mental de las y los adolescentes. Su personalidad se encuentra en formación. La mielinización del cerebro, la maduración, es hasta los 25 años de edad. Hasta los 25 años de edad podemos tener una persona con una inteligencia superior a lo normal, o con un trastorno de conducta muy grave, o con un trastorno depresivo muy grave, pero no podemos decir que sea definitivo. Ahora, tendríamos que hablar de que los adolescentes presentan trastornos externalizados y trastornos internalizados. Los más graves son los internalizados, porque hay una pobreza enorme interna donde ellos dejan de tener amigos, de convivir, de salir a divertirse, de relacionarse, se deprimen, presentan cuadros de ansiedad, hay ideas suicidas, ¿sí? La autoestima se daña, hay un estrés postraumático, son personas jóvenes que sufren, hay un sufrimiento real, porque no pueden convivir, porque no pueden relacionarse, porque no pudieron lograr un vínculo afectivo sano desde la más temprana infancia. Cuando hablamos de trastornos externalizados, estamos hablando de aquellos adolescentes que el conflicto lo reflejan escapándose de la escuela, escapándose de su casa, consumiendo alcohol, drogas. Ya en el ambiente en donde ellos ya se empiezan a desarrollar. Efectivamente. Y que ellos escogen finalmente. Pero tanto hay sufrimiento en uno como en el otro. En el caso del trastorno externalizado, donde empiezan a consumir sustancias, tenemos que visualizar que aunque parezca que es muy divertido y que forma parte del ritual adolescente, el que empiecen a consumir alcohol, tenemos que visualizar que a toda adicción le subyace un enorme dolor. Es decir, también hay depresión. Por eso el trabajo con adolescentes es muy fino. Claro. Es entender qué es lo que pasa, qué origina ese dolor, porque muchas veces ni ellos saben que lo que están ahí tratando de esconder es el dolor. Y es que yo creo que también, bueno, cuando empiezo a asociar y todo lo que estamos viendo, a mí me asustó, y no sé si se relaciona, pero yo creo que sí. Cuando yo no solamente veo esto de que les dedican en esta cuestión a la salud mental de los jóvenes, me encuentro con otra gravísima expresión y que quiero rescatar y que ojalá me la puedan poner en pantalla, porque resulta que estaba analizando y seguramente tú algo te impactó porque mencionabas que lo habías escuchado también, pero cuando yo estuve viendo lo que declaró, y ojalá me pueda poner en pantalla, ya la tenemos ahí, de que en el Foro Nacional sobre Salud Mental e Intervenciones Psicosociales en Contextos de Violencia 2018, participó Juan Ramón de la Fuente, el exrector de la UNAM, y dijo esto. Dijo que los estudios epidemiológicos muestran lo que parecía imposible, que se ha disminuido 1 año de esperanza de vida en los hombres de nuestro país como resultado de la violencia colectiva. Cuando yo veo esto, y obviamente lo empiezo a asociar con esta, porque menciona en esta parte, en este foro de salud mental, y se refleja principalmente en los jóvenes, como de alguna u otra manera son los que están muriendo constantemente, y esto ha impactado. Entonces yo cuando yo veo esto y lo relaciono con los problemas de salud mental en los jóvenes, me asusto todavía un poco más por este otro factor en la que está envuelta México. Efectivamente, este país tardó muchísimos años en lograr disminuir la esperanza de vida al nacer, en disminuir la muerte materno-infantil y aumentar la esperanza de vida tanto en hombres como en mujeres. Y hemos logrado algo que era imposible de lograr, disminuir 1 año el promedio de vida, sobre todo en hombres. Esta es la otra cara de lo que viven los adolescentes.
si constantemente se manejan en un entorno donde todo es violencia, ellos también tarde o temprano se vinculan con ese tipo de acciones. Y esto es muy preocupante porque cuando esta violencia se recrudece de manera externa, también va en cascada al interior de las familias, al interior de las comunidades, ¿sí? Porque estos son los factores de riesgo exteriorizados, por así decirlo. Son los factores de riesgo. Y además aunado a que, bueno, los adolescentes, sobre todo hablando de los hombres, como parte de sus rituales de convertirse en hombres, es el ser arriesgados, el tener conductas que demuestren que ellos no tienen miedo. Entonces, ¿esto en qué repercute? Bueno, pues repercute justamente en que hay mayor violencia en el interior de las familias y que se refleja en el daño, el lastimar, la violencia hacia las mujeres, hacia las adolescentes, hacia las niñas y hacia los niños. Y yo creo que de una vez vamos a empezar a abordar algo, porque quiero abordar un poquito más a fondo ya cuando empiezo a tratar. Quería mencionar esta parte de la violencia y cómo se ha disminuido, pero también lo quiero relacionar en cómo se inmiscuyen de manera quizá que les llega y les afecta, les impacta la vida a personas que no se imaginaron cómo les pueda cambiar. E incluso tú ahí en el Centro de Atención a Víctimas has tratado a jóvenes. Sí. Has tratado a jóvenes que por alguna razón, tú los mencionas bien, son víctimas indirectos o directos de la violencia. Y yo quiero mostrar algunos casos. Obviamente, aunque lo platicamos, Esther y yo, era muy difícil traer a uno de ellos porque son víctimas en tratamiento y no podemos tampoco vulnerarlos. Sin embargo, sí escogimos algunos de los casos que seguramente a usted le va a ayudar, pero sobre todo queremos mostrar cómo impacta y de diferente manera en esos jóvenes. Yo tengo, y ojalá me puedan poner primeramente en pantalla, el caso de Reina. Reina, de 16 años. Ella es en este caso, situación que le ocurrió, caso victimizante, es una desaparición forzada de su hermano. Y yo destaqué algo que Esther me comentó. Una de las frases, en cada uno voy a estar destacando frases fuertes y contundentes de estas personas que se están tratando. Reina dijo que nadie en la familia queremos hablar de eso. Mi madre llora constantemente y dice que no podrá morir en paz si no encuentran vivo o muerto a mi hermano. Yo solo lloro por las noches y al amanecer pienso otro día más viviendo por vivir. Empecemos con esto, Esther, con este caso de Reina, de 16 años, desaparición forzada de su hermano. Sí, bueno, aquí encontramos el caso, obviamente todos los datos son confidenciales, ¿verdad? Claro. En este caso son ficticios, los nombres, perdón. Encontramos varias cuestiones. La primera de ellas, observamos lo que en general caracteriza a muchos adolescentes que atraviesan por esta etapa y que ni siquiera han vivido un hecho victimizante. La desesperanza, ¿sí? En ella hay una desesperanza, dice, otro día por vivir, pero encontramos cómo se trastoca todo el entorno familiar, ¿sí? Ella está cargando emocionalmente con la madre, ¿sí? Ella sufre, está presentando un cuadro depresivo porque observa cómo la madre llora continuamente, pero también estamos observando que la madre atraviesa por una situación emocional sumamente delicada. Esa familia tiene un duelo suspendido. Exacto. ¿Dónde está su familiar? ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Qué le hicieron? ¿Lo torturaron? ¿Lo lastimaron? ¿Sí? La madre señala, o sea, no voy a poder ni siquiera morir en paz. Ya no vivir, morir en paz. El duelo suspendido y aparte un proyecto de vida que ella no tiene, pues pareciera ser, en este caso Reina, porque es como decir, vivo un día más por vivir. Sí, cuando llega a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas, llega con esa idea. El trabajo psicoterapéutico justamente tiene que ver con analizar qué había antes en la vida de Reina. ¿Cambió? ¿Cuáles eran los ¿Totalmente vínculos afectivos? Totalmente, se trastoca toda la vida de la familia en forma sistémica. Si podemos hacer ese cambio drástico, ¿me lo puedes decir cómo era ella antes y ahora cómo es? Sí, era una chica que estaba en preparatoria, que salía con sus amigas, que se divertía, que tenía una relación afectiva con su hermano
y era una relación buena en general, ¿sí? Al padre no se le menciona porque él no está presente, parece que nunca estuvo con la familia, pero ellos eran una familia normal, que ahora están atravesando por circunstancias anormales. Lo primero que trabajamos es quitar ese estigma. Son personas normales. Las personas, las familias normales no son ideales, son reales. Viven hechos que nadie espera. Entonces lo primero es trabajar esta parte de que ellos son normales y que ella ya tenía una vida antes de que esto sucediera. Y entonces poder trabajar en su proyecto de vida, darle sentido y desde luego trabajar con la madre, ¿sí? Porque no solamente se toca toda esta parte de lo emocional, sino también en la recuperación del proyecto de vida, el hermano tenía un rol. Claro. ¿Sí? Él era proveedor en el hogar. Gracias a ella, Reina estaba estudiando. Sí. Okay, el hermano de alguna manera fungía como un padre, soporte, claro, un soporte, claro. ¿sí? Estrés. Los hermanos menores, porque hay otros 2 hermanos menores, extrañan a su hermano y además son pequeños y no se explican qué sucedió, quién se lo llevó, ¿sí? Pero lo más importante, ellos saben que su hermano no estaba involucrado ni tenía ningún problema. Simplemente un día se fue a trabajar a otro estado y ya no regresó. Y que tarde o temprano ellos van a tener que conocer esa otra realidad. Ya la conocen. Ya la conocen. Porque hay que hablarles a su nivel, pero hay que hacerlo. Reina no tiene una estructura mental de una adulta porque tiene 16 años, pero ha tenido que trabajar a través de un proceso de, primero de aceptación y después de compromiso para poderle dar un sentido a su vida. Tenemos otro caso y ojalá me lo puedan poner en pantalla. Como les digo, no podemos traerlas porque son víctimas. Solamente estamos refiriendo sus casos. Linda, de 19 años. Ella, su hecho victimizante es que sus padres fueron víctimas de secuestro. La frase que ella ha dicho y que ha impactado es que hemos perdido no solo a mi padre y a mi madre, nos han arrancado la vida. Somos como muertos en vida. No sabemos cómo empezar de nuevo. Este es el caso de Linda. Linda y sus hermanos, ella es la más pequeña, sus hermanos, ya tiene 2 hermanos adultos, pero independientemente de que sean adultos, un hecho en el que pierden la vida su padre y su madre a raíz de un secuestro, impacta a cualquier ser humano, pero especialmente a un adolescente. Cuando ellos dicen no sabemos por dónde empezar, es porque finalmente tienen que volver a darle un sentido a su vida, aceptar que esto les sucedió y comenzar a trabajar esta parte que tiene que ver con que nadie elige que esto le suceda, ¿sí? Y retomar su proyecto de vida, que ella siga siendo la estudiante universitaria que tenía metas, que incluso, aunque los padres no estén ya presentes físicamente, pues se incorporan de manera interna aquí, se incorporan también desde el punto de vista emocional y ella puede darle sentido a esto, ¿sí? Y por otra parte también en elaborar el duelo, porque la negación de no nos puede estar sucediendo esto, ¿por qué a nosotros? Las personas se dañan, se sienten mal, lo tienen que trabajar, lo tienen que externalizar. El hecho de que una persona muera repentinamente ya es un impacto muy fuerte para un adolescente, pero que además sea de esta manera, ¿sí? La forma en que les arrancan la vida, viene a complicar aún más, y sobre todo porque se convierte en un hecho con estigma social. Claro, ¿sí? Y ahorita, bueno, aunque no preparé lámina, pero recuerdo que en la plática, Esther, que habíamos dicho de algunos de los casos, había algo, nomás que no recuerdo si era secuestro o era también desaparición forzada, o desaparición más bien, de un joven, porque ese era un joven en el que él impactó de manera negativa. Es decir, él dijo, yo sí sé quién se lo llevó y en cuanto yo pueda, voy a vengarme. Así es. No recuerdo que tenga este caso, no lo puse en lámina, pero lo platicamos. ¿Me puedes decir este caso? Porque estamos viendo 2 casos más o menos similares, pero cómo está impactando a pesar de todo en una manera negativa y en otro quizás se busca recomponer un proyecto de vida, en este caso con ellas, pero él no, él sigue como con esa idea. Sí, ahí es donde podemos observar los recursos emocionales e intelectuales que tiene cada uno de los jóvenes, ¿sí? Mientras estas jovencitas
deciden ir hacia adelante con mucho dolor, Claro. pero caminando, avanzando. Encontramos también la contraparte, sobre todo en los jóvenes adolescentes hombres, que lo que están buscando es, yo sé, voy a crecer, me voy a ir de mi casa, voy a comprar armas y yo voy a ir y los voy a buscar y voy a acabar matar. con ellos, los voy a matar. ¿Sí? Ahí encontramos también de manera muy evidente qué había antes ahí. Él no está pensando, voy a estar con mi familia, nos vamos a recuperar, vamos a salir adelante, voy a tratar de hacer lo posible por convertirme en una persona de provecho, ¿no? No, él está pensando en, voy a ir y voy a matar. Ya había previamente un gran impulso de muerte en ese joven, seguramente relacionado con lo que vivía cotidianamente. Y por ejemplo ahí, ¿qué se puede hacer? Porque ya estamos hablando de que él no está construyendo un proyecto de vida, sino está trabajando por un objetivo de venganza. ¿Y Sí. cuántos años tiene él? Él ahorita tiene 18 años, no, 17, porque él está pensando ser mayor de edad de irse. Ah, ya. ¿Cuándo le ocurre esto a él? Esto le ocurre hace un año, ¿sí? Pero se trabaja con él, se trabaja con la idea de que si eso es realmente lo que le va a dar sentido a su vida, si eso es lo que él desea, si él considera que ahí puede continuar su proyecto. Y lo ha reflexionado, de hecho él ya reorientó su vida, no es un joven que tiene muchas oportunidades de acceso a educación formal, porque además, bueno, vive en una comunidad muy lejana, pero ya tiene otro proyecto de vida. En su momento, cuando te comentaba yo esto, él llegó con esa idea, yo voy a ir a acabar con quienes hicieron esto, ¿sí? Como una respuesta adaptativa, como una necesidad de decir, tengo que sacar todo esto que tengo dentro. Él comenzó a consumir alcohol, la mamá hizo muchas cosas, la madre, para tratar de rescatarlo. Y lo logró, porque ahí también existen factores de riesgo, pero también existen factores protectores. Esa clásica frase de los adolescentes de que me avergüenza, me tienen harto, van detrás de mí, como si fuera un niño chiquito. Un día, cuando ellos sean adultos y le encuentren sentido, se darán cuenta que gracias a eso, a que el padre o la madre estuvieron ahí, ellos tuvieron la oportunidad de ser protegidos para no correr mayores riesgos. Y bueno, aquí lo importante es eso que dices también, que en este caso los padres que sí están, bueno, la madre, es importante que también se involucre en salir adelante, los que están vivos. Porque en el caso por ejemplo, de la jovencita que perdió a sus padres, pues ella tiene como que poner todavía el doble porque ella tiene que impulsarse en sí. Es de verdad desolador cualquier hecho violento de esta magnitud y cómo impacta a todos los de la familia. Otro hecho que tenemos es el de Nayeli. Ojalá me lo puedan poner. Nayeli, de 17 años. Su hecho victimizante es, ella sí es víctima directa de abuso sexual. Y la frase, obviamente, el que ella ha dicho en sus terapias es, no sé si en algún momento de mi vida podré olvidar lo vivido. Cuando escucho las noticias que alguien sufrió como yo, quisiera salir corriendo y gritar que no es justo, que una niña no tiene por qué sufrir así. Eso es lo que dice Nayeli. Efectivamente, creo que una de las mayores demandas es justamente por el abuso sexual que sufren las niñas y las adolescentes. Con ella que hay que trabajar, con ella se ha trabajado la idea de que ella no lo provocó y que efectivamente no es justo. ¿Ella le ocurre que cuándo? nadie. ¿En qué edad le ocurre? Ella le ocurrió a los 14 años de edad, ¿sí? Siendo muy jovencita. Pero se trabaja con ella y aunque no se trabajó en el momento que sucedió, porque la familia dejó pasar un tiempo, ¿El abuso sexual, muchas veces. ¿El abuso sexual fue muy cercano a los parientes? O? No, fue de una persona de la comunidad. Ah, ok. ¿Sí? Desafortunadamente hay miedo a denunciar, el estigma en la comunidad de que todo el mundo se entere de que fulanito de tal me hizo esto, provoca que las propias víctimas no tengan una estructura psicológica como para poder desear denunciar, pero además porque ahí se ve claramente que no hay un vínculo fuerte, porque si hubiera la confianza, inmediatamente le dice a su padre y a su madre lo que acaba de suceder. Tuvo que pasar, en este caso, tuvieron que pasar varios años para que ella se atreviera a denunciar. Pero, o sea, estamos hablando que si ella denuncia a los 14 años, ¿ya tenía tiempo que había sido abusada? No, ella denunció a los
casi 17 años. Ah, ok, ¿sí? se tardó 3 años. 3 años, así es. Y yo quisiera, obviamente, porque luego a veces tiene que ver en los entornos. Ella vive en la zona urbana, vive en zona rural. Ella vive en una zona rural. ¿Eso tiene que ver? Tiene que ver, pero lo más importante que habría que destacar es, puede vivir en cualquier zona, en la zona más aislada, pero si hay un vínculo afectivo, una comunicación adecuada con sus padres, no importa, bueno, podemos contextualizarlo desde luego en una comunidad, pero no importa si es en una zona urbana o rural, si hay una comunicación adecuada, un vínculo afectivo sano, siempre puede existir una comunicación para decir, me está sucediendo esto. Ese es el gran problema en la salud mental. Sí. Quedamos por hecho con que hay cambios, porque la niña tuvo cambios, presentó enuresis, enuresis, tenía frecuentemente orinaba durante el sueño, ¿sí? Ya casi no salía de su casa, ya no se buscaba a sus amigas como lo hacía previo al hecho que sufrió. Y los padres lo visualizaron como una etapa más de la joven, ¿no? Cuando los padres observamos cambios, o los adultos observamos cambios en los jóvenes, no debemos subestimar ni minimizarlos, porque en realidad es por algo que está sucediendo, ¿sí? La mayor parte de las adolescentes, de los niños que sufren abuso sexual, casi siempre es de una persona que conocen. De un familiar, de un vecino, de un maestro. Exacto. Y bueno, también tenemos otro caso y bueno, obviamente tiene que ver, pero todavía, pues es que todo es grave, pero creo que también algo en lo que tenemos que poner mucha atención en las jovencitas que luego son enganchadas, y es el caso de Nancy. Nancy, 18 años, hizo 8 victimizantes, víctima de explotación sexual a los 16 años. Su frase es, él era mi mundo. En mi casa siempre tuvimos problemas. Nunca hubo muestras de amor. Cuando lo conocí todo cambió, pero jamás me imaginé que ahí conocería el infierno. Este es el caso de Nancy. Sí, efectivamente. Yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer como sociedad con respecto a las cuestiones de género. Seguimos reforzando la idea en las niñas, en las adolescentes, de que para ser felices, entre comillas, debemos hacerlo en pareja. Y muchas veces esa carencia afectiva que existe en el hogar propicia que las jovencitas se enganchen con la primera persona que conocen. Porque estamos hablando a los 16 años. Sí, a los 16 años. En el caso de Nancy, a ver, para ver la gravedad, ¿ella conoce a alguien mayor? Sí, ella tenía, 16 años, ¿sí? El sujeto tenía más o menos 26 años, ¿sí? La observaba, que trabajaba, que no asistía a la escuela, que su padre era un adicto, que su madre se la pasaba trabajando para hacerse cargo de la crianza, manutención y educación de las hijas e hijos. Entonces es el victimario elige a su víctima y la engancha. ¿Cuál era la necesidad de Nancy? Pues aquí de hecho lo que dice, en mi casa siempre tuvimos, ojalá y también me la puedan, cuando hablemos de los casos nos puedan poner las láminas, porque dice, en mi casa siempre tuvimos problemas, nunca hubo muestras de amor. Ahí de entrada era una carencia, dice, cuando lo conocí, todo cambió, parecía lo positivo. Entonces ella estudia a Nancy con todas estas carencias afectivas. Sí, porque el sujeto sabía que si ella se iba a vivir con él a otro municipio, a otro estado, nadie la iba a buscar, nadie se iba a preocupar, simplemente su madre iba a pensar, seguramente se fue con el novio. ¿Sí? ¿Eso hace? Él estuvo en una relación con ella cuando era menor de edad, la lleva a vivir a otro estado, le presenta incluso a sus padres y después se van a vivir solos y él comienza a proponerle pues, que no tienen dinero, que no hay recursos y la empieza a explotar sexualmente, la prostituye. Eso es trata, ¿no? Sí, sí.
Nada más que aquí la diferencia, sí es trata, definitivamente, pero aquí la cuestión era que desafortunadamente la persona con la que ella se vincula era una persona que incluso era conocida por la familia, por eso originalmente no se denunció como tal, ¿verdad? Ay, ya. Entonces, estamos hablando que eso ocurrió a los 16 años y la empieza a prostituir en poco tiempo. Sí, a los 3 meses. Uf. O sea, él ya tenía una intención. Por supuesto, porque no era al azar, ¿verdad? Al contrario. ¿Y en qué momento ella se da cuenta o cómo rescatarla o cómo salir de esas garras? En el caso de Nancy. En el caso de Nancy había ciertos recursos intelectuales y emocionales, había resiliencia. Un niño, una niña a los 6 años de edad distingue perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Ella se da cuenta de que todo era ficticio, por eso dice comenzó el infierno, porque quería escaparme, pero él no me lo permitía y entonces venía el chantaje, porque ella como una joven realmente estaba vinculada emocionalmente con él. Entonces la gran dificultad, y ella lo refiere así, era yo lo amaba, ¿sí? Él era mi mundo, entonces ella sabía que lo que estaba haciendo él con ella no era lo correcto, ¿sí? Pero ella decía, es que ¿cómo lo voy a dejar? Yo lo amo. Y él evidentemente la chantajeaba en ese sentido. ¿Sí? ¿Y cómo logra salir? Porque estamos hablando que se fue a otro estado. Sí, bueno, logra salir porque hubo por ahí, como no era un desconocido, sí, hubo por ahí un vínculo de tipo familiar y ella tiene la confianza de decir lo que está pasando, ¿no? Pero aún cuando ya detectan lo que pasa, Nancy no quiere regresarse aún, hasta que hay todo un trabajo y estuvo en otro lugar, en otro estado, fue atendida y supera este hecho, regresa con sus padres y después ellos la envían con un familiar a otro estado, ¿sí? Y finalmente ella es atendida aquí en la comisión y empieza a trabajar todo esto porque no estaba superado. Es que el tiempo puede pasar, pero el tiempo no va a ser solamente un facilitador para que las cosas se superen. Hay que trabajarlo. ¿Y cómo está Nancy en este momento? A 2 años, ¿cómo está Nancy? En efecto, el caso que mencionas, que no se puede curar de la noche a la mañana, porque obviamente trastoca toda la cuestión emocional y mental, pero ¿cómo podemos decir ahorita Nancy ya es distinta? Nancy trabaja sobre todo a nivel emocional en esa expectativa de vivir en pareja, en que no necesita, para estar completa, para ser una mujer, no necesita tener un hombre a su lado. Y bueno, en fortalecer su autoestima, su autoconcepto. Porque cuando las jóvenes o los jóvenes, su autoconcepto, su autoestima está muy devaluada, finalmente sienten que no son merecedores ni siquiera de una amiga, de un amigo. Y por último, porque ya se me va a empezar a cortar el tiempo, pero en todo lo que hemos platicado también, Esther, hay algo, una constante que vemos y que quizá no lo tratamos, no lo vemos como un problema que puede estar impactando fuertemente en nuestros jóvenes y que hemos visto son los embarazos adolescentes. ¿Les impacta? ¿Les afecta? ¿Hay problemas en la cuestión a futuro en su desarrollo y cómo se está llevando? Porque también estás llevando y has analizado ese aspecto. Sí, definitivamente un embarazo a temprana edad interrumpe el proyecto de vida. Y lo más lamentable, ya te hablaba acerca de que la mielinización, la maduración del sistema, del cerebro, del sistema nervioso central, es a los 25 años de edad. Entonces, ¿cómo esperar que una niña o una adolescente que no está preparada para afrontar muchas cosas para sí misma, cómo esperar, qué esperar de ellos que sean la nueva generación que eduque niñas educando niños? Exacto. ¿Sí? O niños educando niñas y niños, ¿verdad? También, porque no podemos hablar de embarazo adolescente responsabilizando solamente a las chicas, claro, ¿no? Tenemos que hablar también de los jóvenes, de los hombres. Definitivamente yo creo que ese es un problema muy grave. Teníamos que cuestionarnos por qué con tantos medios de comunicación, con tanta tecnología, con tantos métodos anticonceptivos, ¿por qué no hemos podido lograr disminuir el índice de embarazo adolescente? Tiene mucho que ver con el control de impulsos, porque dentro de este control de impulsos está el impulso sexual, ¿sí?
donde el adolescente que no ha madurado de la corteza prefrontal prefiere vivir y ser estimulado, ¿sí?, físicamente, porque además es lo que recibe constantemente a los medios de comunicación. O sea, ¿sí? de alguna u otra manera, pues yo creo que aquí estamos viendo la vorágine de tantos factores, pero ahorita estoy mencionando algo muy importante, todo lo que les llega. O sea, estamos sexualizando a muy temprana hora, primero a nuestros niños y segundo con una permisividad a los jóvenes. ¿O qué es lo que está pasando? Porque tienes razón al momento de que si ya hay tantas que se pudieran cuidar, estamos teniendo muchos embarazos en adolescentes y como bien lo dices, están niños cuidando a más niños. Yo considero que ni siquiera es permisividad, porque un adolescente cuando inicia su vida sexual no tiene permiso, la vive porque así es esa etapa, ¿no? Yo creo que tiene que ver con nuestros propios prejuicios, los prejuicios de los adultos para realmente decir, mi hija, mi hijo, tarde o temprano va a ejercer su sexualidad. Tiene que estar preparado. Si va a hacer un recorrido y lleva un mapa, es mejor. Y eso no significa que le estés dando permiso, porque nadie le pide permiso a su padre o a su madre para iniciar su vida sexual. ¿sí? Pero ¿dónde está también esta imposibilidad en que no hemos logrado romper muchas estructuras de la familia tradicional, regidas muchas veces con todo el respeto del mundo por la religión? Sí. Y romper... Y también con cuestiones de género, porque el padre, la madre, le facilita al hijo el vehículo, le permite llevar a la novia a la casa, le da un dinerito extra para el hotel, ¿sí? Pero a la hija no le dan para el hotel, ¿verdad? Ni le dan para los condones, ¿verdad? Ni la llevan al ginecólogo para que pueda utilizar un método anticonceptivo. Entonces también ahí estamos haciendo todavía una discriminación en cuanto al género, pero también tenemos que romper esquemas tradicionales para ser más abiertos y dejar y hablar también de esa parte positiva. Las niñas, los adolescentes en México, los estudios, la evidencia científica nos dicen que tienen un alto potencial a la resiliencia, son resilientes. ¿Cómo le denominas? Bueno, yo voy a ir a la conclusión, pero ¿cómo le denominas rápidamente a la resiliencia? La capacidad de un ser humano de sobreponerse a la peor de las adversidades y además de salir avante, aprender de esa experiencia. Esa estructura se instala aquí. Y cuando tenemos que enfrentar otros problemas, cuando el adolescente tiene que vivir otras cuestiones, ya tiene aquí una forma de cómo resolver esa problemática. No es algo que se olvida. Bueno, pues ya ahora sí voy con tu conclusión. Ya hemos hablado, yo los quise llevar primeramente la cuestión de la salud mental, luego la violencia que les envuelve y todos estos factores. Y llegamos a esta parte de analizar casos. Con todo lo que hemos analizado, con todo lo que hemos visto, ¿cuál sería tu mensaje final o tu conclusión que darías directamente, Esther, para despedirnos? Bueno, creo que retomaría esta parte de la resiliencia y de los factores protectores. Todavía tenemos mucho trabajo por realizar como adultas, como adultos, con respecto a la protección de las niñas, los niños, porque para llegar a ser adolescentes, primero se tiene que recorrer esta etapa. Hay que dar la mejor crianza. Una madre deprimida no puede dar fortaleza a un bebé recién nacido. Un padre que no está presente, pues se requiere su presencia en la vida de ese ser. Y generar vínculos afectivos sanos. No basta con generar lo instrumental, lo económico. No, hay que generar vínculos, porque si no, tarde o temprano, los adolescentes lo reflejan en su forma de relacionarse. Bueno, pues yo te agradezco, Esther. Muchas gracias por haber estado aquí. Yo me despido y les recuerdo que tenemos una cita más el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta siempre. Me detectaron cáncer de mama en el 2014. Sí me exploraba, pero nunca me sentí la bolita. El cáncer antes significaba muerte, ahora no. Y cuando tenemos la primera etapa, es muy fácil el tratamiento. No debe de haber pretexto para no hacernos la mastografía. A veces decimos que los hijos, que el marido, primero tú, luego tú y al último tú. Tú sí puedes detectar el cáncer de mama a tiempo. Secretaría de Salud.
Gobierno de la República. Gracias a los que trabajan por el turismo en el país, México se ha transformado. México pasó del lugar 15 al sexto como país más visitado del mundo. En 2017, recibimos 39 millones de turistas extranjeros, 68% más que en 2012. Ahora somos el país número 1 en recepción de cruceros. Los ingresos de divisas superaron los 21,000 millones de dólares. Más mexicanos viajan por México, impulsando el empleo en las comunidades. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.